Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordamos que son ya 3 domingos seguidos que son parábolas que Jesús nos narra, que giran en torno a la viña y compara el reino de Dios, Jesucristo, con esta viña. Hace 15 días recordamos este propietario que fue a buscar a distintas horas del día trabajadores para su viña. Hasta las últimas horas, hasta las 5 de la tarde fue a contratar a los últimos, pero a todos les dio, ¿se acuerdan?, la misma paga. La semana pasada, otra vez, una viña, pero era un papá que tenía 2 hijos. Le dijo al primero: voy a trabajar. El hijo le dijo que sí, pero no fue. Y el segundo, el rebelde, el contestón, le dijo que no, pero era de noble corazón, y luego le dijo que sí y trabajó. Y hoy nos presenta esta imagen muy bonita, llena de muchos detalles, pero también nos presenta una realidad que es muy dramática, es trágica. Por un lado, la actitud del propietario de la viña, que con todo cuidado va armando su viña, va haciendo la cerca, cava el lagar para que haya agua, construye la torre y con mucha ilusión contrata viñadores para que trabajen en su viña. Es una imagen muy bonita del Dios creador, del Dios providente, que con todo cariño, con todo cuidado, como también escuchábamos en el libro del profeta Isaías, planta su viña. El amado, incluso dice Isaías. Es una imagen bellísima porque Dios nos regala este mundo lleno de detalles, lleno de riqueza, lleno de cosas hermosas, y pone en el centro al ser humano para trabajar. Y esos viñadores representan pues el pueblo de Dios, el pueblo que Él escogió para que se involucrara, para que colaborara con Él, el pueblo con el que hizo una alianza. Y Él tenía esperanzas de que este pueblo produjera buenos frutos
y los entregara a su tiempo. Sin embargo, hemos escuchado, y ahí entra el aspecto trágico. ¿Qué pasó cuando envía a criados para recoger la parte que le tocaba al dueño, al propietario? Maltrataron a los viñadores de una manera muy violenta, de tal manera que golpearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Mandó un segundo grupo y pasó lo mismo. Se portaron violentos, como si fueran enemigos. Ese patrón que les dio la oportunidad de trabajar, le pagan al patrón con traición, con violencia, le pagan con muerte. Y hemos escuchado pues la peor de las tragedias. Imaginemos a ese patrón, a ese propietario que envía a su hijo pensando que lo van a respetar, y sin embargo también lo matan. Cuando escuchamos esta palabra, no podemos dejar de pensar de una manera muy espontánea en la actitud del pueblo de Dios ante los enviados de Dios, que primero fueron los profetas que vinieron a hablar de parte de Dios, a enseñar de parte de Dios, y sin embargo el pueblo escogido por Dios toma una actitud de rechazo, y un rechazo muy violento, y los profetas fueron asesinados. Pero también cuando escuchamos que el propietario envía a su hijo, nosotros los cristianos, pues ¿en qué pensamos inmediatamente? Cómo el padre preocupado, bueno, amoroso, todavía tiene confianza en su pueblo y nos manda a su propio hijo. A mi hijo sí lo respetarán. Y sin embargo, el mismo Hijo de Dios, Jesús, corre la misma suerte que los predecesores y muere en la cruz. Y nosotros, cuando venimos a la iglesia y contemplamos el crucifijo, pues nos acordamos de lo que pasó. Y en nuestras casas, cuando también contemplamos la cruz, es un recordatorio del modo como el pueblo amado por Dios le responde. Hoy la palabra de Dios nos invita a dos cosas. La primera, igual que las otras dos ocasiones, nos invita el Señor a trabajar en su viña. Y como lo hemos venido diciendo, Él no quiere que estemos indiferentes, que estemos indolentes, que seamos un pueblo ocioso. A Él no le gusta que estemos parados sin hacer nada. Igual que la semana antepasada, nos invita a diferentes horas del día a trabajar en su viña. Igual que a los hijos, también Él, el papá que envía a sus hijos a trabajar, así también Él nos invita a nosotros. Y hoy el Señor nos da una enseñanza. Les va a ser quitado el puesto, se les va a quitar la viña a esos viñadores y se los va a dar a otros que sí produzcan frutos a su tiempo. Y esos somos nosotros, el nuevo pueblo de Dios, a quien nos invita ¿a qué? A trabajar. Nuevamente el Señor nos invita a trabajar en su viña, a trabajar en su reino. ¿Y qué quiere decir trabajar en la viña del Señor? Quiere decir que todos nos comprometamos como pueblo de Dios a buscar los caminos que lleven a la justicia, a la paz, a la verdad. Que en los ambientes en los que nosotros estemos seamos constructores de una sociedad nueva, en donde haya respeto, en donde reine la fraternidad, en donde se rechace la corrupción, la mentira, el engaño. El Señor nos invita a trabajar en su viña construyendo un reino de amor y de paz. Y que eso se refleje en todas las actividades que nosotros realizamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo,
con nuestras amistades, aquí en la comunidad parroquial, en las comunidades cristianas, amando, sirviendo, viendo primero el bien de los demás antes que el nuestro, dedicando tiempo, esfuerzo, energía, imaginación a que el mensaje de Jesucristo sea conocido, que incansablemente nos entreguemos a la evangelización, que estemos dispuestos a trabajar también en los servicios que se prestan en nuestras comunidades, que busquemos incluso involucrarnos pues en las sociedades de padres de familia, en los sindicatos, en las agrupaciones, para buscar junto con los demás miembros de la sociedad mejores condiciones de vida. Eso es trabajar en la viña del Señor. Y cosas tan sencillas también como comprometernos a ser buenos papás, buenos esposos, buenos hijos, buenos miembros de una comunidad. El Señor quiere que trabajemos y son 3 semanas seguidas que nos lo recuerda. Es una invitación que no podemos dejar pasar y que digamos sí, estoy dispuesto. Pero la segunda cosa es que también nosotros recordemos que aunque somos el nuevo pueblo de Dios y aunque Dios ya le quitó el viñedo a los antiguos viñadores asesinos y nos lo dio a nosotros, no podemos negar que corremos el mismo riesgo que los antiguos viñadores y que nos cerremos a la acción de Dios. Evitemos caer en el mismo error de la ambición, de la violencia, del egoísmo. Evitemos ser como esos asesinos que a final de cuentas no supieron agradecer la oportunidad que Dios les dio de colaborar con Él en la extensión de su reino y le dieron la espalda. También nosotros podemos caer en esa tentación. Tenemos de veras que tomar la firme determinación de optar por Dios y darle la espalda al mal. Y es bien fácil, porque a veces nosotros los cristianos pues se nos sube lo humano. Nos dejamos llevar por las tentaciones del mundo y vamos olvidando a Dios y lo vamos relegando y lo vamos apartando de nuestra vida. Y aunque hayamos sido educados desde pequeños en la fe, y aunque hayamos pertenecido y asistido a una comunidad, sí es posible que vayamos apartándonos de Dios y optando más bien por las cosas del mundo y del mal, llegando incluso a la violencia. Vamos a pedirle a nuestro Señor en correspondencia pues estos 2 dones. Vamos a pedirle al Señor que no permita que desdeñemos la invitación que nos hace a trabajar en su viña, que agradezcamos el privilegio, el don de la colaboración que Él quiere que nosotros tengamos con Él, que estemos dispuestos a involucrarnos cada vez más en la extensión de su reino. Y la segunda cosa, que nos libre de la tentación de rechazarlo, que eso nunca nos llegue a pasar en nuestra vida, que no caigamos en la tentación de los viñadores asesinos, sino que busquemos siempre el bien y la extensión del reino de Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.